este ciclo de charlas que venimos haciendo, dialogando con los distintos protagonistas y referentes del teatro, hoy nos comunicamos con Mar del Plata. Allí nos va a recibir un actor, director, dramaturgo y maestro de actores que trabaja en la Maga Casa de Teatro, que tiene una vasta trayectoria y que ha obtenido importantes premios. Por supuesto, es una palabra más que referente para hablar de este tema tan importante que es el teatro, y sobre todo en estos momentos que se está reabriendo toda la actividad. Ya lo saludo y le doy la bienvenida. Mario Carneglia, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por esta invitación y por esta charla. Ojalá tenga algo interesante que decir. No, me parece que sí, que tenés cosas interesantes, por eso para mí también es un gusto que hayas aceptado y que podamos utilizar este medio para estar en contacto. Bueno, Mario, comentame, ¿cómo fue tu acercamiento al teatro, tus primeros comienzos, debido a qué circunstancias llegaste al teatro? Bueno, hace 30 años empecé a hacer teatro, así que es casi historia antigua eso, pero sí. Yo hace muchos años viví, yo me crié y toda mi adolescencia fue en Mar del Tuyú, en el Partido de la Costa, que ahora es un pueblo más grande, pero hace 35 años era mucho más chiquito y por lo tanto no había teatro, no había un movimiento cultural importante en ese lugar. Y resulta que cuando empezó la democracia, 83, 84, apareció la lección de anatomía, que yo no sé si los más veteranos se acordarán de esa obra, que era como una revolución porque estaban todos desnudos. Y en esa época Sí, nos sí. parecía como algo fascinante. Y yo en realidad fui a ver esa obra de teatro por los desnudos, porque era como muy loco para un chico de 20 años que aparecieran esas posibilidades después de la dictadura, ¿no? Claro. Eh, y fue como un shock importante. Y realmente cuando empecé a ver esa obra, los desnudos me importaron los primeros 5 minutos, como corresponde, ¿no? Quiero decir, a los 5 minutos ya me había olvidado que estaban todos desnudos y lo que me importaba era ese lenguaje escénico donde estaba el signo, estaba el símbolo, no estaba el plano realista puro como yo estaba acostumbrado a ver en el cine o en la televisión. Y Claro. eso me impactó mucho, me impactó el efecto que eso había logrado producir en mí como espectador. Ujú. Así que ahí yo no vengo de familia de artistas, no tengo ninguna, mis papás, nadie en mi adolescencia hubiera pensado que yo iba a terminar haciendo teatro. Así que ese fue como el shock inicial y ahí empezó a germinar una semillita y empecé a buscar, a tratar de ver si aprendía algo, cómo se podía estudiar teatro. En Santa Teresita había un taller de teatro y yo empecé a estudiar ahí, Ujú. unas poquitas clases tomé, ¿no? En ese lugar y rápidamente me pareció que era algo que me gustaba mucho, que quería tomarlo como una profesión o por lo menos intentarlo, así que rápidamente vine a Mar del Plata a averiguar y empecé a estudiar teatro acá. Claro. Estoy hablando hace 30 años exactamente, porque en el 91 vine a Mar del Plata. Y Ajá. empecé a estudiar en la escuela de arte. Primero hice unos talleres, después empecé a estudiar en la Escuela de Arte Dramático, que acá en Mar del Plata, en esa época, la Escuela de Arte Dramático formaba actores, ahora forma maestros de actuación. O sea, en esa época no estaba toda la parte pedagógica, era puramente el actoral. Y Claro. después hice la carrera en la Universidad Nacional de Mar del Plata de actuación. Y después, bueno, fui haciendo distintos seminarios, cursos con César Brí, con Eugenio Barba, con los más conocidos del teatro antropológico. También estuve con gente de Cuba, el grupo Galeano 108 de Cuba, que, bueno, fuimos como ampliando el registro, ¿no? Porque la Escuela de Arte Dramático de Mar del Plata tiene está muy focalizada en el realismo, en Stanislavski, en la línea del realismo puro. Así que Claro. yo empecé después a buscar otras ramas para hacer como mi propia lectura, absorbiendo un poco de cada una de las escuelas, Claro, claro. Grotowski, Stanislavski. Y Terminé sacar un siendo, poco de cada uno, ¿no es cierto? básicamente yo creo que hoy en día soy como la mezcla de todo eso que fui tomando, ¿no? Algunos elementos del realismo me resultan atractivos, otros elementos del teatro antropológico me resultan atractivos y entre todo he terminado construyendo una estética propia. Por supuesto, a esta altura del partido
ya uno empieza como a conectar los distintos elementos con los que fue mamando y termina construyendo una estética propia. Claro, exactamente. Bueno, ahí empezaste con la actuación. Después, ¿cómo vino la parte de dirección también? ¿Te llamó la atención la dirección? Sí, rápidamente, porque en realidad es siempre, al ser muy inquieto, al no tener paciencia, la ansiedad me llevó a dirigir, me parece, porque la no paciencia para esperar que alguien me llamara hacía que ya rápidamente, a los pocos años de que empecé a estudiar teatro, empecé a animarme a autodirigirme y a hacer pequeños espectáculos de café con ser. En esa época había mucho espectáculo en lugares donde alguien estuviera comiendo. Ahora también, pero digamos, era como se veía desde otro lugar en esa época. Había mucho café en el cual había espectáculos. Y así empezamos a hacer pequeños cuadros de humor, pequeños espectáculos. En el 92 hicimos, el primero que dirigí se llamaba El Bello y la Bestia, y era una satirización de la obra, de la película, ¿no? Que era muy divertida, pero no aspiraba a más que eso. Y ahí empecé a tomarme el atrevimiento de dirigir a mis propios compañeros y hacer pequeñas cosas actuando y dirigiendo al mismo tiempo. Y ya en ¿Y el año lo 2000, escribías vos también, eso, los guiones? no, no, Ajá, en la primera etapa solo dirigía espectáculos que en general, algunos sí eran como creaciones colectivas a partir de improvisaciones, pero la mayoría eran textos. Tenía algunos compañeros que eran mejores escribiendo, y entonces es como que cada uno aceptaba un rol, ¿no? Claudia Iglesias en esa época hizo El Bello y la Bestia y yo lo dirigí. Hasta que en el 2001 fue la primera vez que me contrataron como director. Me contrató el grupo Gente de Teatro de Madariaga. Así que ahí empecé a trabajar profesionalmente como director, ya sin tener que autodirigirme, sin hacerlo en mis propios grupos, digamos. claro, claro, exactamente. Y después va surgiendo la dramaturgia, o sea, vas empezando a escribir también. Claro, porque el tema fue así. Yo empecé a dar cursos. Primero, ya te decía, Gente de Teatro me contrató para ir a dirigir en Madariaga un espectáculo y terminé dirigiendo tres años seguidos. Y tuvieron tanto éxito que la misma municipalidad de Madariaga después me contrataba para ir a dar clases. Y después Claro. se empezó a correr la bola, digamos, a ser conocido, que había gente que le interesaba mi propuesta, mi visión. Así que terminé dando clases en Madariaga, en Maipú, en Villa Gesell, y eso hizo que para dar los cursos, para hacer las muestras de fin de año, muchas veces tenía que tratar de escribirlo, algún material, porque no coincidía la cantidad de actores. Eran grupos muy grandes, muy heterogéneos, donde había actores que podían resolver cosas más interesantes y otros que había que darle un pequeño personaje para que hiciera sus primeras armas. Y no era fácil encontrar un material que abarcara todas esas necesidades, así que empecé primero escribiendo ese tipo de materiales para las muestras. Y ya en el 2012 fue la primera vez que y después, bueno, hacía adaptaciones, ¿no? Hacía adaptaciones de obras, pero la primera vez que yo dirigí o sea, y estrené en Mar del Plata una obra mía fue en el 2012. La obra se llamaba El último día de Pedro Pablo Palacios. Y Ajá. después de eso, sí, ya casi todo lo que he hecho a partir de ese momento ha sido material escrito también por mí. O sea que lo escribo, lo dirijo, a veces hasta actúo en mis propias obras. Así que Claro. un poco abarcador el tipo. Esa obra, El último día de Pedro Pablo Palacios, tuvo una gran repercusión porque se fue dando durante bastante tiempo, ¿no es cierto? Sí, fue como un shock muy fuerte porque la obra ganó 4 premios Estrella de Mar en Mar del Plata en la primera temporada. Y eso le dio un respaldo muy importante, la hizo como eh, muy convocante. Por lo tanto, estuvimos casi 4 años recorriendo toda la provincia de Buenos Aires, hemos hecho espectáculos, hemos hecho una gira, hemos estado mucho en Mar del Plata las 3 temporadas, pero aparte en los inviernos nos íbamos a hacer giras por distintas localidades de la provincia. Algunas veces hemos salido, fuimos a Rosario. Eh, sí, es una obra que tuvo mucho éxito desde el primer momento y por lo tanto nos dio muchas satisfacciones y creo que estuvimos casi 4 años haciéndola de corrido constante. Después una de las chicas quedó embarazada y esas cosas que empiezan a pasar que uno ya no tiene ganas de hacer reemplazos y Claro. terminó bajando de cartel.
claro. pero sí, fue muy fuerte lo que pasó con esa primera obra, la verdad que Ujú. nos dejó Y marcados a todos. claro. ¿Y Teatro de la Bestia es donde vos das los cursos? No, el Teatro de la Bestia es el nombre de mi grupo. Mi Ah, teatro se llama La Maga. El teatro donde yo estoy se llama La Maga. Es acá en Mar del Plata. El Teatro de la Bestia es el grupo con el que vengo laburando. En realidad soy yo el Teatro de la Bestia, pero con distintos actores, ¿no? Porque por ahí van rotando. claro, Algunos actores se repiten, otros van apareciendo nuevos. La mayoría de los actores con los que trabajo ahora son egresados de mis talleres, de mi escuela de formación actoral, entonces es como que van rotando los personajes de acuerdo a las necesidades, voy cambiando de grupo, de actores, por decirlo de alguna manera, pero en realidad somos un gran grupo que va interactuando, el que hace un personaje en una obra, por ahí en la otra hace otro rol, van cambiando, pero son mucha gente se repite en ese grupo. El grupo claro. se llama el Teatro de la Bestia Ujú. y el espacio se llama La Maga. La Maga, perfecto. El espacio ese, La Maga, que tiene una capacidad de cuánta gente para entrar De localidades 50. Es un 50. espacio pequeño, con 50 localidades, con un escenario a la italiana, y después tiene, o sea, un espacio convencional, y después tiene espacios no convencionales, un patio, un espacio, un Zoom, que en realidad era una casa muy antigua, de más de 100 años, que nosotros la reciclamos, la reconstruimos para teatro. Así que tiene espacios alternativos. Tiene el espacio principal, que es la sala, que no es muy grande, ya te digo, tiene 50 Sí, localidades, y después tiene un patio en el fondo que a veces hacemos algún espectáculo o música en vivo, y después tiene un espacio que es una gran cocina donde muchas veces aparecen espectáculos así como performance o pequeños cuadros de humor o monólogos de humor mientras la gente come algo, toma alguna cerveza, así que tenemos varios ciclos donde hay comida y bebida y al mismo tiempo algún espectáculo. claro. Te digo que una sala de 50 localidades para algunos espectáculos es algo muy lindo porque se logra mucha intimidad. Por supuesto, sí, sí. Sí, nosotros, el único problema que tuvimos con las 50 localidades es que por ahí algún espectáculo es muy convocante y nos queda un poco corto. Pero en general, después de las primeras 3 o 4 funciones que son como las explosivas, donde por ahí hay que tener mucho cuidado para que las reservas no se excedan, en general es un espacio que nos alcanza, ¿no? Nos viene bien ese número. Así Claro. que estamos muy contentos. Y escúchame, Mario, en este, bueno, año y pico, ahora ya se está abriendo, pero este año y pico, cuando empezó la pandemia, ¿pudiste hacer algunos, seguir los cursos por ahí, los talleres a través del Zoom o no pudiste hacer nada de eso? A mí me costó muchísimo trabajar lo que es el plano de actuación por Zoom. Todo Claro, lo que es cursos de actuación no di nada porque me parecía como que no, yo no estoy preparado. Yo soy de una generación que no está preparada para la psicología de la tecnología, sería. Mi socia sí, nosotros en La Maga, tengo una socia que se llama Natalia Elías, ella da los cursos para adolescentes, no, para principiantes, primer año y segundo año, ¿sí? O sea, para juegos teatrales y primer año de formación actoral. Y yo me encargo de estudiantes avanzados y perfeccionamiento para actores. Entonces, y después tenemos otro compañero que se llama Mariano López, que da adolescentes y niños, ¿no? Somos el trío que está en La Maga interactuando. Y ellos dos, que son gente más joven, ellos fueron alumnos míos y están entrenados en La Maga, pero que tienen otra estructura de pensamiento, lograron hacer cosas por Zoom, incluso hacer ejercicios por Zoom, cada uno delante de su máquina, de su cámara, haciendo ejercicios físicos. A mí realmente me resultaba imposible, me resultó incómodo, así que lo único que acepté hacer durante el año pasado fue taller de dramaturgia y taller de dirección actoral, y de dirección teatral, perdón, porque me parecía que eran cursos como más expositivos, donde uno explicaba muchas más cosas, donde claro. el plano intelectual estaba mucho más en primer plano y era mucho más fácil para mí tratar de transmitir algo interesante desde la cámara que lo que era trabajar con la actuación. Lo que sí me permitía a fin del año pasado, cuando ya estábamos como un poquito más cancheros con el tema,
hicimos un curso de creación de monólogos, Ujú. que era todo un trabajo de construcción de monólogo que tenía que ver con generar la dramaturgia del actor y después la interpretación a partir de mi mismo material, ¿no? Y del mismo material que cada actor proponía. Y eso sí lo pudimos hacer, y los monólogos se hicieron ante cámara, todo estaba pensado para literalmente ya estaban pensados para eso. Los alumnos crearon el material y después lo interpretaron, y a mí me resultó muy gratificante, eso sí. Tuve que aprender una nueva forma de dirigir, que es esperarla que se complete una pasada, por ejemplo, se complete una idea y después empezar a intervenir y hacer una devolución. Porque en el vivo, en el momento del físico, digamos, del presencial, yo suelo intervenir mucho corporalmente, parar el trabajo, corregir Claro. en el momento. Y Sí, es todo eso distinto. no se podía hacer porque empezaba el problema de que no se escucha, que si se escucha, que te detengo, no escuché lo que dijiste, eso era complicadísimo. Pero igual estuvo lindo, terminó siendo gratificante. Me costó un poco al principio. ¿Y qué te pasa de ver, por ejemplo, bueno, en esta época que ya te digo, de la pandemia, se subieron muchas obras de teatro a través del streaming? Ujú. ¿Pudiste ver, te gusta ver teatro así de esa manera o no te llega tanto? Me parece que es una forma de sobrevivir para algunos y me parece que es respetable. Yo no lo disfruto. Es muy raro que disfrute una obra de teatro en ese formato. Para verlo en este formato prefiero ver cine. El cine Claro, está pensado para la cámara. En cambio, el teatro está pensado para el vivo. Así que ver teatro en cámara es como una mezcla muy forzada. No digo que esté mal, porque hay mucha gente que ha podido sobrevivir económicamente, incluso ante esta dificultad, e incluso se ha hecho como tanta costumbre, ha estado tan en primer plano esa posibilidad que hoy en día, por ejemplo, me piden mucho de México. Yo tengo muchos conocidos en México o en Latinoamérica que suba mis obras a streaming, porque claro, en México jamás van a poder venir a ver las claro, obras, ¿no? claro. Escuchan las cosas, leen mis libros y todo, pero no pueden ver las obras. Pero yo estoy un poco reticente todavía, porque la verdad que a mí me parece que el teatro está pensado, fue creado, por lo menos yo lo voy creando pensando en el vivo, pensando en el personaje que está frente al espectador. Si tengo que pensar un espectáculo para la cámara, ya es otra cosa. Creo que está buenísimo, pero no es teatro, es otra cosa, es un cine o es un documental o es algo, Sí, ¿no? sí. Y Sí, hacer coincidimos teatro, plenamente. Yo creo que el teatro tiene esa ida y vuelta entre el escenario y el público que no se puede hacer si no está en vivo. exacto. Y si no, hay que hacer otra cosa, está bien, digo, pero hay que hacerlo pensando para la cámara. Entonces, por ahí, trabajar con distintos planos, que ya es más parecido a cine que a teatro, es otra Claro, cosa. exacto, ¿Mm? exactamente. ¿Cuántos libros publicados tenés, Mario? Dos hasta ahora. Uno que se llama El Teatro de la Bestia, son mis 6 primeras obras estrenadas, que eso se editó, creo que lo editó AMB, una editorial de Mar del Plata, en el 2016. Y el segundo libro se llama Hacia un realismo coreográfico, que es un libro sobre técnica teatral, ya no son obras, es Ujú. toda una secuencia de propuestas, incluso hay ejercicios y hay propuestas teóricas acerca del teatro y de la construcción del personaje y sobre la dirección actoral, que está, más que nada es sobre dirección actoral el libro, pero tiene mucho trabajo, mucho pensamiento sobre la estética teatral. Se llama Hacia un realismo coreográfico y esa fue una de las cosas en las que me ocupé durante la pandemia, ¿no? El año pasado. Como te Claro, decía, como no podía encontrar otra cosa en qué pensar, escribí una obra de teatro y edité el libro, que el libro está escrito en distintos momentos, Dios. Como lo tuve que reescribir, pero muchas cosas ya estaban escritas antes, eran pensamientos que yo había ido formando en distintas épocas para tratar de explicar determinados comportamientos escénicos, determinadas problemáticas escénicas, y que después lo fui armando para terminar de convertirlo en que tuviera un hilo conductor lógico, ¿no? Pero que ya claro. muchas cosas ya estaban escritas, entonces fue terminando de tomar forma durante la pandemia. Se editó en agosto del año pasado, en pleno encierro. Ujú. Todo,
todo por internet se hacía en esa época. Se mandaba a la editorial, se recibían los libros por correo, era muy raro todo. Sí, 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 una cosa rara, pero bueno, era la manera de ir La subsistiendo uno manera. también, ¿no? Claro, sí, Exactamente. sí. Sí, básicamente también era una necesidad económica, digo, de hacer algo porque teníamos el teatro cerrado y de alguna cosa había que vivir, así que también me sirvió Claro. para eso. Bueno, Para... y ahora ya con la apertura, sé que tenés ya varios espectáculos que están en marcha. Andá contándome más o menos qué es lo que estás haciendo. En este momento tengo 3 espectáculos en cartelera, de los que son nuevos, digamos. Uno se llama Cuando fui puta, una profesión de riesgo. Es Ujú, una obra que yo escribí hace algunos años y que la empezamos a ensayar en el verano pasado, cuando empezaba a abrirse en Mar del Plata la posibilidad de juntarse con gente. Ensayábamos con barbijo, era muy raro todo. sí, Eh, y la estrenamos el 2 de mayo de este año, del 2021. Y después la tuvimos que guardar porque vino la segunda ola y otra vez no se podía hacer teatro. Así que hicimos 2 funciones y después la reestrenamos ahora en septiembre y ahora sí tenemos una continuidad. Se llama Cuando fui puta. Relata la historia de una chica que se hace pasar por prostituta para infiltrarse en una organización de trata de blancas, ¿no? ujú, Está basado en varios, es como una ficción que engloba varios hechos reales, varias historias que yo he escuchado, o yo he leído y qué sé yo, y que se han venido a juntar en una obra que en realidad es una gran ficción, pero tiene muchos elementos tomados de la realidad. Y claro. después estrené otra obra que se llama El Transeúnte, es un unipersonal sobre un hombre de la calle que decide vivir en la calle, pero por decisión propia, no es que sea que no tenga la opción, ¿no? Vive Claro. en la calle simplemente para tener la libertad de hacer exactamente lo que quiere. Es una obra muy graciosa, muy divertida, pero al mismo tiempo muy filosófica, me parece, porque plantea un repensar nuestra forma de vida actual, el capitalismo, el correr atrás de la zanahoria, el de estar todo el tiempo queriendo más confort o más posibilidades económicas. Es muy divertida, me gusta mucho cómo está. Y ya la estrenamos en septiembre, ya hicimos como 10 funciones, la verdad que nos está yendo muy bien. Siempre ha estado la sala llena. Y estamos yendo por Miramar, Villa Gesell y todos los lugares cercanos. Mira qué bien. Y el último espectáculo que tengo en cartelera se llama La Bruja del Monte, que es otro unipersonal es una adaptación libre de otra obra mía que se llamaba Escabeche de Vinchuca. Es una obra que Ujú, yo había estrenado en el 2016 y que ahora la reconstruía en un unipersonal. La otra obra era de 2 personajes. Así que el segundo personaje que desaparece pasa a ser el público. El actor, o sea, el personaje le habla al público asumiéndolo como invasores de su territorio, ¿no? claro. Antes había una invasora física y ahora lo convertimos en el público, al invasor. Así que también esa obra es muy linda. La han declarado de interés cultural hace poquito, así que ya nos empezó a dar satisfacciones. Y después están las obras viejas que ahora en el verano van a aparecer algunas funciones perdidas, la lección de Afrodita, o obras que ya tienen un recorrido, pero que han tenido mucho éxito y que cada vez que nosotros tenemos ganas con la actriz eh, Natalia Elías, que es mi socia, es la actriz con la que compartimos esa obra, también la vamos a volver a hacer de vez en cuando. Claro. Esa, Escabeche. Hay obras que son como constantes, no están ahí guardaditas y en cualquier momento aparecen. Y Hacemos algunas. aparecen y surgen otra vez. Sí, Escucha, siempre sí. es hermoso. Escúchame, las tres obras esas que me mencionaste, ¿la están dando siempre ahí en La Maga? Sí, cuando fui puta no. Cuando fui puta es una obra de 6 personajes, es demasiado grande para la maga, y la estuvimos haciendo en el Teatro Colón de Mar del Plata, y ahora vamos a estar haciendo en un teatro que se llama El Séptimo Fuego. Es Ujú. también en Mar del Plata, pero es un teatro independiente, pero que tiene unas dimensiones, es un gran galpón que tiene las dimensiones necesarias para ese espectáculo. Es un espectáculo demasiado amplio físicamente para la maga, no podemos hacerlo ahí. El resto de las Decime, obras sí, lo hacemos. sí, ¿En la decime maga qué día y a qué horario la están dando esa, porque por ahí le interesa a alguno para verla. El 12 de noviembre es la próxima función, Teatro El Séptimo Fuego. Después, el 28 y el 29 de noviembre hacemos La Bruja del Monte y El Transeúnte. Porque ahora nos estamos yendo mucho de gira. Por ejemplo, ahora el 6, el fin de semana que viene, no el otro, vamos a estar en Madariaga.
con el transeúnte. Y el sábado 13 en Miramar con La Bruja del Monte en el Teatro Constantino. O sea que aparte de Mar del Plata empezamos a hacer una mini gira a las localidades cercanas. Ahí cercano, claro, claro. Bueno. Y Así que hay, cuando quieras vamos a Chacabuco también y hacemos una función allá de cualquiera de todas las obras. sería lindo, sería hermoso, sí. ¿Y tenés algún otro proyecto dando vuelta como para el año que viene? ¿Alguna cosita para escribir o para realizar? Sí, escribí una obra hace un par de años casi ya que empecé a escribirla y sigue como evolucionando, que se llama Mujer Maravilla Light. Es una obra que satiriza un poco todas las exigencias que tiene la mujer moderna ahora, ¿no? Con este tema de que se le exige que sea liberada, feminista, pero al mismo tiempo que siga haciendo un montón de cosas que le pedían a las mujeres de antes. Sí. Entonces, es como una supermujer necesita ser ahora para poder cumplir con todos los mandatos que hay de exigencia. Es una obra cómica, una obra satírica, ¿no? Y estoy dándole vueltas al elenco, tratando de terminar de concretar con qué actrices, hay un actor y 4 actrices, con qué actrices y con qué actor voy a trabajar, y cuando termine de completar el elenco y termine de convencerme, quizás ya arranquemos a ensayar eso, que seguramente será la primera obra que estrene el año que viene. Ah, no, y te estoy mintiendo. Hay otra obra en marcha que voy a hacer con Bruno Bertoli, un actor marplatense, pero que ahora vive en Buenos Aires, que se llama Zapatero a tus zapatos. Es una obra que yo escribí hace un par de años y que él hace muy poquito, hace unos días, me pidió hacerla y que yo de vez en cuando vaya a mirarlo como director, pero tiene un director, tiene un asistente, tiene un trabajo, pero quiere que yo lo ayude. Así que también voy a estar montando ese espectáculo. Bueno, así que bastante actividad, por suerte. Y es que tuvimos un año y pico encerrados y es como que ahora que nos soltaron la rienda, es como querer hacer todo junto. Claro, claro. Bueno, Mario, me encantó esta charla que tuvimos. Te mando un fuerte abrazo. Te deseo todo el éxito que te mereces y bueno, nos volveremos a encontrar en algún momento para hacer otra charla nuevamente. Fue un gustazo y encantado de conocerte y a partir de encontrarte en Facebook y en ese grupo empecé a averiguar un poco sobre ustedes, así que me dieron muchas ganas de ir a visitarlos, a hacer un intercambio con los colegas de Chacabuco, así que cuando se pueda iremos para allá, comeremos un asado y nos pondremos a charlar de teatro. Bueno, Un cómo no, gustazo. sería un gusto. Bueno, perfecto, Mario. Te Un saludo. abrazo, gracias. Gracias Hasta por luego. todo.